Auspicia este programa Casinos del Río. Tarjeta naranja. Segundo bloque del programa, siempre insistimos en la relación entre la calidad institucional como condición necesaria para el desarrollo económico, y la verdad es que la Argentina está viviendo una situación de gravedad, de complicación institucional por el procesamiento de su vicepresidente. Vamos a hablar de este tema, del conflicto con los holdouts, con Aleardo Laría, quien además de ser vicedirector del diario Río Negro, es un destacado intelectual con una gran capacidad de análisis que siempre nos interesa para entender la realidad e identificar alternativas de mejora. ¿Cómo estás, Aleardo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aleardo, primer tema, ¿cómo ves el procesamiento de Vudú, lo que implica en cuanto a la cuestión institucional de tener un vicepresidente en ejercicio procesado? Bueno, yo creo que es una situación de enorme gravedad institucional. No creo que haya muchos países en el mundo que estén atravesando por una situación de estas características. Tener al vicepresidente procesado, y además procesado por delitos que están vinculados con los cometidos que tiene, con las competencias. Claro. Es decir, que son figuras delictivas características de los funcionarios públicos, incumplimiento de sus deberes, en el caso de cohecho, sospecha de cohecho, etc. De modo que, en mi opinión, no parece razonable que pueda ejercer sus funciones, que son funciones de elevada representatividad, porque sustituye al presidente de la Nación. No creo que en estas condiciones jurídicas, de sospecha jurídica, pueda llevar a cabo sus cometidos institucionales. Claro. Lo razonable, lo que parece razonable, lo que creo que se haría en un país democrático, normal, sería que el propio vicepresidente tomara la iniciativa o de renunciar o al menos solicitar una licencia. Claro. Hasta que se esclarezca definitivamente su futuro procesal. Sí, o que se la pida la presidenta. Sí, evidentemente, en un sistema como el nuestro, que es una especie de monarquía presidencial, yo creo, es decir, que la decisión de no adoptar este tipo de iniciativas, claro, es producto de una instrucción que ha recibido, es decir, que en mi, claro, opinión, la responsabilidad política por mantenerlo al vicepresidente en esta situación es de la presidenta Cristina Fernández. Creo que comete un grave error. Claro. Comete un grave error porque el desgaste es enorme, claro, sobre todo porque no estamos ante un solo procedimiento, sino que hay una escalera está haciendo fila, digamos, una serie de pedidos de procesamiento que van a venir a continuación. Sí, porque además del caso Chicone está el de la compra de 19 vehículos para el Ministerio de Economía sin licitación, el tema de documentación falsa de un vehículo. Otro por enriquecimiento ilícito, claro, también. Claro. Es decir, tiene 3 o 4 causas que están allí, claro, y que van a motivar, por lo menos lo van a citar a declaración indagatoria, con lo cual puede haber nuevos procesamientos. Entonces me parece que es una situación políticamente insostenible. Sí. Yo hace pocos días estaba leyendo la prensa española, a la que siempre le doy una leída, sí, y me llamó la atención la renuncia que presentó Willy Meyer, un eurodiputado de español que pertenece a Izquierda Unida, y renunció a la banca, sí, en el Europarlamento, sí, simplemente porque se llegó a conocimiento público de que él había colocado su fondo de pensiones, lo había colocado en una sociedad. Son unas sociedades de inversión que están un poco cuestionadas porque suelen estar situadas en paraísos fiscales, pero que son absolutamente legales en España. Sí, sí. Y trata de él. No. Nada, es decir, simplemente por el hecho de haber hecho una operación legítima, legal, en un fondo de inversión, renunció a la banca.
Es decir, esto revela, ¿no?, la diferencia en la calidad institucional. Es decir, que en España también el rey acaba de abdicar. Sí. Y básicamente se debe a una responsabilidad penal, a un procesamiento de un familiar del rey. Es decir, él no tiene en esto ninguna responsabilidad. Claro. Es decir, evidentemente hoy la democracia exige un mínimo de comportamiento ético que se vincula a la necesidad de dar respuesta cuando hay situaciones de estas características. Claro. Sí. Uno puede plantear también que dentro de la gravedad que implica, lo positivo que un funcionario de tan alto rango en ejercicio sea procesado, ¿no? Que la justicia sí, en este caso, esté funcionando. Bueno, ¿Cómo lo ves? Sí, esta es una visión también muy optimista de la justicia, pero la verdad que tenemos que reconocer que la justicia argentina parece que se pone en movimiento cuando estamos en la etapa final de un régimen. Es decir, hasta ahora ha habido muchísimos procesamientos de funcionarios, muchísimas investigaciones que no han dado demasiados resultados, ¿no? Es decir, lamentablemente hay un componente político en la justicia, hay un ritmo político en el funcionamiento de la justicia que no se justifica. Es una manifestación de que tampoco tenemos calidad institucional en el seno del Poder Judicial. Es decir, hay ahí una batallita, por supuesto, la Corte ha adoptado actitudes valientes, esto hay que decirlo, pero tenemos un Poder Judicial que está cooptado en parte por sectores que son facciosos y que responden a directivas políticas del gobierno. Bueno. Esto se ve en el caso del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal prácticamente está actuando como una agencia del gobierno, no como una agencia independiente, imparcial, cumpliendo el rol institucional que le cabe. Bueno, yo recuerdo cuando juró para asumir su cargo Gilles Carbó, dijo: señor presidente, estoy a su disposición. Claro. Sí, esto es. Y la contracara de lo que está haciendo el juez Lijo es lo que está pasando con Campagnoli, ¿no? Un escándalo fenomenal, a mi juicio. Sí. De enjuiciar a un fiscal que hace su trabajo. Sí, exactamente. Sí, eso no tiene tampoco explicación alguna, pero la explicación es justamente el hecho de que en el Ministerio Fiscal está actuando con absoluta parcialidad y está actuando como una agencia oficial del gobierno, cuando no es ese su rol ni su cometido. Claro. ¿Coincidís en que tenemos que ponernos menos tolerantes con la corrupción y reclamar más la importancia de la justicia, la división de poderes? O sea, como sociedad civil creo que tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que hemos asistido, digamos, a un fenómeno de corrupción rampante, porque es evidente, esto se manifiesta en el enriquecimiento acelerado, pero además de enorme magnitud de personas conocidas, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que esto exige un mayor grado de transparencia, es decir, necesitamos mayor transparencia y necesitamos, sí, probablemente que haya algún tipo de exigencia de parte de la sociedad civil que lleve a tratar de cambiar hábitos y evitar este tipo de situaciones. Es decir, creo también que es muy importante, yo creo que una de las batallas que hay que librar en un proceso de modernización que necesita Argentina es terminar con el uso faccioso del Estado. De acuerdo. Es decir, el Estado es una herramienta para el progreso, es una herramienta para la redistribución de la riqueza, es una herramienta para generar el desarrollo, para ofrecer los bienes básicos de la comunidad, la salud, la educación. Claro. Pero es una herramienta que no pertenece a un partido político, ni un partido político se puede apropiar del Estado. Hay que respetar la independencia de los funcionarios, por eso también las designaciones de los funcionarios tienen que hacer a través de métodos objetivos de selección. Exámenes, concursos, claro. Necesitamos un Estado de mayor calidad. Claro.
Y esto probablemente, si tuviésemos un Estado de mayor calidad, evidentemente habría menos posibilidad de que se generaran fenómenos de corrupción. Vuelvo al caso español. La investigación que se ha hecho sobre el yerno del rey, Iñaki Urdangarín, sí, que es la que ha generado todo este escándalo, esa es una investigación de la Fiscalía General de Investigaciones Oficiales. Es decir, hay una Fiscalía Anticorrupción en España, una Fiscalía Anticorrupción. Y toda la iniciativa de la investigación para un familiar directo del rey, porque está implicada incluso la hija del ex rey, Juan Carlos, bueno, todo esto lo ha hecho la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué? Porque ha actuado con absoluta imparcialidad, independencia y autonomía. De modo que esto es lo que necesitamos, es decir, que haya dentro de un Estado que ofrezca mayor calidad, sobre todo que haya agencias que mantengan su autonomía y su capacidad de investigar en el caso de la Fiscalía. Sí, eso es central. Aliardo, yendo al conflicto con los holdouts, ¿cómo ves la postura que está teniendo el gobierno nacional frente a este conflicto, a esta puja? Bueno, yo creo que hay una sobreactuación del gobierno, sobre todo del ministro de Economía, Kicillof. Es una sobreactuación que todavía es difícil saber si responde a una incomprensión del problema o si es producto de una necesidad política donde frente a los escándalos que están sucediendo se pretende lanzar una cortina de humo y entonces exacerbar la vena patriótica, hacer un llamado contra el imperialismo, los fondos buitres, en fin, toda esta exaltación patriótica en medio del mundial siempre parece que puede dar algún rédito político. El problema es que este tipo de ejercicio retórico puede generar dificultades para resolver el problema de fondo. Claro. El problema de fondo es, hay una sentencia judicial. Ya no hay más margen. Cuando hay una sentencia judicial, lo único que queda es cumplirla. Claro. Y además es lógico, es decir, un Estado que se ve condenado en tribunales extranjeros, lo mínimo que tiene que hacer es tratar de ver la manera de dar cumplimiento a la sentencia, no afirmar que la sentencia es de cumplimiento imposible. Claro. Esto no es cierto. Claro. Las sentencias que condenan a pagar cantidades de dinero son de cumplimiento sencillo, se paga y punto. Sí, es decir, que no se puede afirmar, claro, no se puede afirmar, ley, no se puede cumplir. Claro. Ahora, me parece razonable que si el gobierno ha cometido algunos errores porque los bonos que se generaron o por gobiernos anteriores, en fin, había cláusulas tipo pari passu, se había aceptado la presencia de tribunales en el extranjeros, claro, para que actuaran tribunales. Claro. Bueno, no se había contemplado una cláusula de acción colectiva como se hace actualmente. Que eso hubiera permitido que... Todo eso hubiera facilitado las cosas, claro, porque hay un dato, digamos, pero que es un dato conocido. Es decir, no existe un procedimiento de concurso o de quiebra de los países, de las naciones o de los estados soberanos en el marco internacional. Es decir, no existe, no está contemplado un procedimiento similar al que se utiliza en el interior de un país cuando una empresa quiebra y entonces todo el mundo, todos los acreedores tienen que someterse a las reglas del concurso y en definitiva también a las decisiones que se tomen en la mayoría concursal. Claro. Eso no existe en el plano internacional. Lo intentó hace muchos años, alrededor del 2000, Anna Kruger, que fue una de las directoras del Fondo Monetario Internacional, claro, y lo planteó, estuvo haciendo esfuerzos en esa dirección para generar una arquitectura internacional que contemplara este tipo de cosas. En aquel momento el gobierno lo único que hacía era hablar mal del Fondo Monetario Internacional, es decir que evidentemente aquella iniciativa fracasó, pero esto es un dato conocido. De modo que cuando uno emite bonos, asume un compromiso
internacional, claro, con los prestadores de dinero, y lo que uno tiene que pensar, en principio, es que uno está comprometido a pagar claro, las deudas que ha contraído. Tal cual, claro. Y luego, si, en fin, influyen situaciones excepcionales que justifican que ese cumplimiento no es posible, porque no se habían contemplado determinadas circunstancias, etcétera, y esto da lugar a un pedido de reestructuración de la deuda, que es lo que ha pasado en Argentina, bueno, es comprensible que se haga una labor dirigida a resolver el problema, se le pida a los acreedores, en fin, plazos, o se le pidan descuentos, etcétera. Pero también uno tiene que contemplar que uno tenía una obligación y que puede haber parte de esos acreedores que consideren que renunciar al 67% de su acreencia es exagerado. Claro. Y digan, mire señores, yo voy a ir a un tribunal y voy a decir que me paguen lo que esta nota, este bono está diciendo que usted me debe. Es decir, no me puedo escandalizar. Entonces, claro, toda esta porque no exacerbación, claro, toda esta caracterización de que hay fondos buitres, es que decir, somos las víctimas malignos, ¿no? Es decir, esta demonización, esto es retórica. Esto es retórica. Sí, porque el gobierno además... Ahora, sí, el tema de fondo. Sí. El tema de fondo. Es decir, ¿por qué los países emiten deuda pública? ¿Por qué se endeudan? Entonces, aquí viene un problema. Es decir, el endeudamiento de los países es porque no tienen sistemas fiscales lo suficientemente rigurosos que permitan obtener a través de la fiscalidad las rentas que necesitan para hacer y resolver los problemas naturales o hacer frente, digamos, a las obligaciones que tiene todo Estado. sí, sí. O gastan más de lo que se podría gastar. Bueno, a eso me refiero. Es decir, cuando no acuden a utilizar el mecanismo fiscal para obtener fondos, o lo hacen a través de la emisión monetaria generando inflación, que es un recurso que no se puede en ningún caso justificar, o lo hacen a través de solicitar préstamos haciendo emisiones de deuda, que recaen sobre las generaciones futuras. Claro, claro. Entonces, a ver, tenemos que ser un poco más serios, hay que ser un poquito más rigurosos. Y entonces, si tengo en algún momento necesidades financieras, si quiero tener algún grado de elasticidad, Claro. bueno, puedo acudir a una emisión de bonos, pero tengo que ser prudente y no puedo estar resolviendo todos mis problemas empapelando al resto del mundo internacional. El gobierno recurrió a las tres: aumento de la presión impositiva, emisión de dinero y aumento de la deuda pública interna. Sí. Porque tenemos menos deuda pública externa, sí, pero más deuda interna que tiene sus consecuencias. Esto es consecuencia de la ineficiencia del aparato estatal, que es lo que habíamos comentado. Es decir, bueno, el aumento de empleos públicos fue... Exacto, por eso. Es decir, si yo soy ineficiente en la prestación de los servicios públicos y si además utilizo las estructuras del Estado como un elemento clientelar para para acoger a los militantes y a Claro, los partidarios, evidentemente lo que estoy generando es desequilibrio en las cuentas públicas. Y entonces, pues, ¿cómo lo cubro? Y le doy a la maquinita, o pido préstamos, o me voy a una presión impositiva que no guarda relación con los servicios que presta el Estado. Sí, sí. Y con la capacidad contributiva. Porque en Noruega y en Suecia la presión impositiva es muy elevada. Pero los servicios que ofrece el Estado sueco o el Estado noruego también son servicios de primera. Y entonces la sensación que tiene la gente es que está contribuyendo, pero está recibiendo una retribución que se corresponde con el grado de presión impositiva que recibe. Claro, por eso, cuando se habla de ajuste, el ajuste ya lo viene haciendo desde hace unos años el sector privado, ¿no? Sí. Con la inflación, con la presión tributaria, las empresas. Sí, evidentemente, es decir, si tenemos un Estado ineficiente, es un lastre enorme para la economía productiva. Claro. Y entonces esto genera el otro fenómeno, que es el fenómeno de la persistencia de la pobreza y del mal empleo. O el empleo, el empleo no regulado, el empleo negro. Claro. ¿Y esto por qué es? Porque no hay capacidad desde el sector productivo para absorber el incremento de la población. Entonces damos planes sociales, resolvemos
parcheando la situación. Analgésicos. Esto no resuelve los problemas, esto lo que hace es decir, los mantiene latentes y después, claro, periódicamente estallan las crisis y las situaciones tan desagradables. Sí, ¿no? Por eso, como para ir cerrando, la importancia de la calidad institucional, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender, que no es algo abstracto, sino que tiene que ver con nuestra calidad de vida y las posibilidades de progreso, en definitiva. Cuando hablamos de calidad institucional, hablamos de cumplimiento de la ley, hablamos de previsibilidad, ley, claro. Previsibilidad para que vengan las inversiones a vaca muerta. Es decir, necesitamos generar previsibilidad, necesitamos que haya confianza en nuestros tribunales de justicia, que se sepa que si uno tiene que hay un empresario que hace un reclamo, va a obtener una respuesta rápida de la justicia y una respuesta justa y equitativa. Bueno, lo que charlábamos en el bloque anterior, el caso de Cerámica de Neuquén, una violación de la propiedad privada. Él, como dueño, no puedes entrar a tu empresa. Bueno, eso ahí es tenés inexplicable. Un ejemplo, claro. Eso es inexplicable. Pero sí, la calidad institucional es fundamental. Es decir, es un resumen de muchas cosas, ¿no? Claro. Estamos hablando de muchas cosas, porque estamos hablando de calidad en la justicia, de la calidad en el servicio que se presta en la salud, en la educación. Estamos hablando de que haya una previsibilidad acerca de la regulación que hace el Estado de las leyes de la economía, no que un día me impiden las importaciones y entonces no tengo capacidad para continuar en mi actividad y cosas de estas, ¿no? Hay mucho para charlar al respecto, continuaremos en breve, Aleardo. Como siempre, gracias por tu aporte, lo valoramos mucho. Gracias por la invitación. Y les recomiendo un muy buen artículo de Aleardo Laría en el Río Negro del día martes 8, La creación del enemigo interior. Muy buen artículo, en otro momento me gustaría desarrollarlo. Muy bien. Pausa y venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. Altoplan de Natania llegó a Neuquén. Tu departamento en aportes desde 1.890 pesos por mes, sin anticipo y todo financiado. Consultanos en Diagonal 25 de Mayo 79 o al 0800-555-6282. Altoplan de Natania, ahora también en Neuquén. En Nippon Car, tu Toyota tiene más beneficios, porque si adquirís tu nuevo Etios entre los meses de julio y agosto, obtenés tu primer service bonificado. Nuevo Toyota Etios. Adquirilo en Nippon Car, concesionario oficial Toyota, para Neuquén y Río Negro.